El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor porque nos permite pues estar en este lugar, ¿verdad? Buscando su rostro y poder deleitarnos en la presencia del Señor y poder así, unánimes, ¿verdad, hermanos? Orar unos por otros. En esta noche le invito que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 39. Lo leemos antifonalmente. Yo leo los pares, usted lee los impares. Amén. Tenemos San Lucas, capítulo 8, versículo 26. Leemos la bendita palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29. Que mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Rogaban que los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. 33. Entraron los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35. Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nos permites en esta noche leer tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones. Ya has hablado al mío, Señor. En esta noche, en tus manos, Señor, entrego mi voluntad, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche quiero hablarles acerca de hacer más de lo que se nos ha mandado a hacer. ¿Por qué quiero hablarles acerca de esto? Para comenzar, en este evento que nos narra su palabra, nos damos cuenta que es un evento que está en los libros sinópticos de los evangelios. Pero en San Mateo, él escribe con la visión de que es directamente para los judíos.
en San Marcos, Marcos escribe para aquellos cristianos que vivían en medio de los romanos. Pero me baso en Lucas en esta noche, porque Lucas escribe directamente pensando en los gentiles. Cuando Lucas comienza a narrar este evento, nos damos cuenta de que en ese momento Jesús y sus discípulos llegan a la tierra de los Gadarenos, pero en el contexto anterior ya Jesús lo conocían en lo que era el pueblo judío. Él ya había comenzado su ministerio y había hecho muchos milagros y se había dado a conocer, pero también había sucedido algo, que los religiosos judíos, llámense escribas y fariseos, lo habían rechazado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que van a ir al otro lado del mar de Galilea. Este pueblo de los Gadarenos está ubicado al sudeste del mar de Galilea. Pero yendo Jesús con sus discípulos por en medio del mar en la barca, Jesús también hace un milagro muy grande, y es que reprende aquella gran tempestad en donde sus discípulos habían tenido miedo. Sus discípulos conocían lo que Jesús era capaz de hacer, los milagros que había hecho, y ya habían escuchado lo que era el evangelio que Jesús estaba predicando. Pero llegan a este lugar y ahí sucede algo muy hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque Jesús, al darse cuenta que los religiosos judíos lo habían rechazado, a pesar de ver lo que él hacía, los milagros que él hacía, va y en su omnisciencia va a una tierra de gentiles. Y ahí es donde sucede algo precioso, porque él toma en cuenta a aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran judíos. Y ahí entramos nosotros. Ahí comienza el ministerio de Jesús a predicar el evangelio a aquellos que ni siquiera tal vez habían escuchado de Jesús. Pero si usted se da cuenta, cuando comenzamos a leer, dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, está en la ribera opuesta a Galilea. Y en el 27 dice que al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Jesús escoge a este hombre. ¿Para qué lo escoge, hermano? Para dar a demostrar el poder que él tiene, sigue teniendo y lo va a seguir teniendo sobre los demonios. Pero también lo hace para darle una lección a sus discípulos. Porque como usted sabe, sus discípulos netamente judíos, ellos en sus prejuicios sabían que no se podían juntar con los gentiles o paganos, porque los gentiles tenían unas prácticas que eran contrarias a la ley mosaica. Y cuando llegan a ese lugar, en el contexto anterior, hay una parte que usted puede leer como lector, se ha dado cuenta que hay uno de ellos que le dice a Jesús: déjame que voy a ir a enterrar a mi padre, queriendo no hacer ese viaje con Jesús a la tierra de los Gadarenos, porque él sabía que no podía ir, porque sabía que iba a ir a juntarse con personas paganas. Pero Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, ven conmigo. Y lo lleva. Entonces sucede que cuando este hombre endemoniado, dice el 28, ve a Jesús, lanza un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque dice el 29 que porque andaba al espíritu inmundo, mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y dice que le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era llevado por el demonio a los desiertos. Así como ese hombre era esclavo de los demonios, un día yo también fui esclavo. Usted fue esclavo. No solo del poder de Satanás, sino que del pecado. Amado hermano, a veces en nuestras vidas tenemos que pasar situaciones difíciles y a veces creemos que lo que hacemos o estamos haciendo es bueno cuando estamos en el mundo. En mi caso muy personal, cuando yo leí esta parte, a mí me impactaba bastante porque imagínense todo lo que hacía ese espíritu inmundo que este hombre pasara o que este hombre hiciera. De seguro asustaba a todas las personas que vivían en ese lugar. Pero cuando yo me doy cuenta que dice que hasta lo ataban y él se volvía a desatar. Cuando le digo que a veces hacemos cosas en nuestras vidas que creemos que son buenas, estamos bendecidos según nosotros por lo que hacemos. Yo era esclavo, yo era un instrumento del mal. Porque cuando yo comencé en los negocios, mi negocio principal era ser uno de los distribuidores, fíjese bien, y no lo digo por orgullo, sino que con algo de pena, de los distribuidores más grandes de películas pornográficas y de terror de la ciudad de Aguachapán. Oiga lo que le estoy diciendo. Y para mí era un buen negocio. Y yo veía muchas ganancias. Pero no veía que esas ganancias fueran de bendición para mí. Porque era algo malo lo que yo hacía al poner una película en las manos de una persona. Y no solo una, hermano, eran 100, 200, 300, 400, 1000. ¿Cuántas personas caían en el pecado del adulterio, de la fornicación por ver una película de esas? ¿Quién era el instrumento para eso? Era yo. Pero cuando me doy cuenta que la palabra de Dios me dice que Jesús en su omnisciencia sabía lo que estaba pasando en la vida de ese hombre, de igual manera sabía lo que estaba pasando en mi vida, porque al final ese estilo de vida, ese estilo de negocio que yo tenía me llevó a enfermar gravemente. Yo no dormía por querer trabajar más y más y más. Era un esclavo. Pero no me daba cuenta el mal que estaba ocasionando en muchos lugares y a muchas personas. Pero un día llegó el Señor. Y estando en la cama, en mi cuarto, después de haber estado 18 horas en el hospital, porque yo no comía bien, no dormía bien. 18 horas fui a parar al hospital y después de esas 18 horas, en el transcurso de ese tiempo me dijeron 2 doctores que me iban a operar y que me iban a cortar el intestino porque yo lo que tenía era cáncer. Pero como a las 6 de la tarde llega otro médico y llega a ver mis exámenes, llega a ver la placa que me habían sacado y me dice: ¿por qué estás aquí? Que me dio un gran dolor, caí desmayado. ¿Y qué te dijeron? Que me van a operar y que me van a mandar para San Salvador porque me van a cortar el intestino.
No, me dijo, si vos aquí no tenés nada. Oiga la hora que le estoy diciendo, a las 6 de la tarde, llegó un médico a ver directamente los exámenes. No tengo nada. No, vos no tenés nada. Vos tenés colitis. No vivís lejos. No, le dije yo. Vivís cerca, sí. ¿Quieres el alta? Déjemela, yo me voy. Me dio el alta y me voy a las 6 de la tarde, fíjate, hermano, de ese hospital. Pero cuando llegué a mi casa, el dolor fue peor. Y ya no aguanté. Y aquel hombre mal hablado, aquel hombre que se entretenía toda la noche fabricando un diseño de una portada atractiva para el ojo de las personas que compraban esas películas, dobló su rodilla. Y le dije, fíjese, Señor, yo ya no aguanto. Sáname. Yo sabía que existía Dios, pero no era seguidor de Dios. No le servía a Dios, le servía al diablo, que el Señor lo reprenda. Y le digo al Señor, si tú esta noche me sanas, yo te prometo que me hago evangélico cristiano. Esa noche me acosté con dolor, pero en la madrugada yo sentía que alguien tocaba mi vientre. Quería abrir mis ojos y no podía. Y yo sentía que me tocaba y me dolía, pero entre el dolor sentía paz. Al día siguiente yo me levanto y sentía, como decimos en buen salvadoreño, mayugado mi estómago. Pero no había dolor. El Señor trató conmigo. Cumplió lo que yo le había pedido. Porque para la gloria de Dios, hoy estoy en este lugar. Como ese hombre en ese momento fue liberado de esas cadenas, yo también comencé a ver que las cosas que yo hacía no eran agradables al Señor. Y comencé a cambiar mi forma de vivir. Comencé a dejar el negocio. Y yo le decía, Señor, cambie mi negocio entonces. Si así como me ha sanado, usted tiene poder para hacerlo y proveer algo que sea agradable a usted. Pasaron varios años. Y poco a poco el negocio, el Señor lo fue cambiando. Dejé todo lo que eran las películas, los discos de música, hermano, todas las cosas. A veces me enojo conmigo, fíjese, porque me cuesta aprenderme un coro, me cuesta aprenderme un himno, y de repente voy pasando ahí por la zona donde yo trabajo, en el mercado, y oigo una música y yo me la puedo de memoria, hermano. Pues no la canto. Amados hermanos, cuando yo leo esta palabra, me doy cuenta que este hombre dice en el 30 que le preguntó Jesús que cómo se llamaba, y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. Y fíjese bien lo que los demonios hacen en ese momento. Dice que había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y dice que les dio permiso a Jesús. Yo me preguntaba por qué les dio permiso.
Y después me doy cuenta que dice que los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. La intención de los demonios en ese momento era hacer que los habitantes de ese lugar, fíjese bien, rechazaran a Jesús, porque les quitó algo que era lo que les proporcionaba muchas ganancias, y era la crianza de cerdos. Le dije al principio que en ese lugar habitaban gentiles y era una ciudad de la Decápolis, donde también habían romanos, y los soldados romanos tenían un hábito de sacrificar cerdos para expiación. Imagínese usted en ese momento cuando los habitantes de Gadara ven que esos cerdos se ahogan. ¿Qué pensaron? Dijeron: se nos acabó el negocio, nos vino a arruinar el negocio si aquí hacíamos dinero. Pero no se daban cuenta que también estaban prisioneros de esos demonios, porque estaban apreciando más lo que les generaba ganancia y rechazaron a Jesús. Porque después dice que los que lo apacentaban los cerdos, dice, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. No tuvieron miedo del hombre ni de Jesús, sino de seguir perdiendo más de lo que ya habían perdido. Hoy en día nosotros lamentablemente seguimos apreciando a veces más las cosas materiales que la presencia de Jesús. Se lo digo porque esta noche, en este lugar, todas estas sillas deberían de estar llenas. Somos, fíjese bien, los que llevamos tal vez el evangelio light que hoy en día se predica. El domingo vine a escuela dominical en la mañana, pero en la tarde me voy para la playa, me voy para Metrocentro. Y en la tarde el culto general de Iglesia Damasco, 150 miembros de la iglesia. Porque estamos apreciando más las cosas materiales que la presencia misma de Jesús. Dice la palabra de Dios que procuremos hacer tesoros en los cielos, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Acaso no se acuerda de dónde Dios lo ha sacado? ¿Acaso no se acuerda de dónde Dios lo ha salvado? Yo a cada momento me acuerdo, hermano, y cuando de repente hoy no voy a irme, ando cansado, pero de repente me acuerdo que en aquella ocasión el Señor comenzó a trabajar conmigo, y a cada momento me decía: acordate de dónde te levanté, acordate de dónde te levanté, acordate de dónde te saqué, mira lo que hoy tenés, mira lo que hoy te he dado, ahora dame tú algo a mí. Yo no tengo mucho de estar en la iglesia, hermano, pocos años, pero para la gloria de Dios yo entendí lo que el Señor había hecho en mi vida y lo que sigue haciendo. Porque ese día que estuve sentado en esa silla,
predicaba nuestro pastor por la tarde. Yo había venido para el aniversario y me habían llegado a invitar 1, 2, 3, 4 ujieres. Mire, no, hoy no. Yo sabía lo que le debía al Señor, una promesa. Pero le digo algo, era tan duro mi corazón y estaba tan aprisionado por el pecado, por Satanás, que me daba miedo dejar las cosas del mundo. Pero después de ese aniversario, yo ya no era el mismo, fíjese, hermano. Porque después de escuchar esas 2 noches que yo estuve en este lugar escuchando palabra de Dios, mi corazón ya no sentía lo mismo con lo que hacía en el mundo. Y ese día que amaneció domingo, le dije a mi esposa: mira, hoy a mediodía cuando venga a trabajar, ¿estás lista? Vos y el niño. Y eso, vamos a ir a la iglesia. Y mi esposa con su risa: oh, a la iglesia, me dijo. Sí, le dije yo. Bueno, si querés, vas, pero yo voy a ir, le dije. A mediodía que yo llegué, ya estaba lista. Ni almorcé ese día, bien, hermano. Yo deseando que dieran las 3 de la tarde. Bueno, y vengo y empiezan a cantar, empiezan a orar, a predicar. Y yo ya no quería escuchar nada más, sino que solo que dijera el pastor: si alguien quiere aceptar a Cristo, porque cuando él dijo: si alguien quiere entregar su corazón, yo solo me levanté y le dije a mi esposa: hoy acepto a Cristo en mi corazón. Ay, vea vos, dicen los de Ataco. Y me dijo mi esposa: yo también, me dijo. El Señor en su omnisciencia lo conoce a usted y me conoce a mí. Sabe perfectamente qué pensamos, conoce nuestros corazones y sabe lo que necesitamos. Y en ese momento, cuando el Señor llega a este lugar de los Gadarenos, sabe que ese hombre primeramente necesitaba ser librado de esos demonios, pero también necesitaba que sus discípulos dejaran esos prejuicios de no juntarse con los paganos, porque ellos iban a ser enviados a predicar el evangelio de Jesús a todo el mundo. Hoy somos nosotros los que hemos sido enviados. Y viene y dice la palabra de Dios, fíjese bien, en el 38: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, a Jesús. Pero Jesús le despidió, dice, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hoy somos nosotros los que tenemos que ir y decir con nuestro testimonio: mire lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano. Solo el poder de Dios, el amor de Jesús, el evangelio es el único capaz de cambiar el corazón del más vil, de aquel hombre que es atado por los demonios. Que el Señor lo reprenda, pero sabemos que Jesús tiene más poder que Satanás y que Él es el único que tiene el poder para echar demonios fuera. Pero hoy nos lo ha dado a nosotros, porque hoy somos templo y espíritu del Espíritu Santo, perdón. Hoy está el Espíritu en nosotros y nosotros tenemos el poder para hacerlo. Porque fíjese que este hombre, ¿por qué le daba el tema? Hagamos más de lo que se nos ha mandado hacer. Porque este hombre fue y no solo llegó a su casa, sino que en toda Decápolis este hombre empezó a dar testimonio de lo que Jesús había hecho con él.
Y todos lo veían y decían: este era el que nos asustaba allá en los sepulcros. Así pueden decir de mí: este es el que nos vendía las películas. No sé cuántos lo están diciendo ahorita. Pero les digo algo. Esa era la intención de Jesús. Que ese hombre fuera el primer, oiga bien, evangelista gentil que hablara de lo que Jesús es capaz de hacer en la vida del hombre. Hoy en día nosotros, como gentiles, también hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Y hoy tenemos que procurar hacer tesoros en el cielo. Pero también tenemos que hablar la palabra de Dios. Pero tiene que empezar por nosotros. No ser irreverentes con el Señor. Mire, en la Santa Cena, cuando yo comencé a venir a la iglesia, yo decía: ¿y por qué yo no puedo? Si yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Pero después me explicaron en el habla de Dios que no podía, por el proceso por el cual yo tenía que pasar. Pero tenía que disponer mi corazón para hacerlo. Pero como yo dispuse mi corazón, a la hora de la Santa Cena, aunque yo no la tomaba, yo me quedaba sentado en mi sillita y comenzaba a orar. Y en varias ocasiones yo sentí la presencia del Señor ministrando mi vida. No es el vino, no es el pan, es la presencia de Dios en este lugar, amado hermano. Eso es lo que ministra nuestras vidas y es la que nos da la fortaleza para seguir adelante. Porque ve, hermano, hoy en día hay tanta persona, creyentes, que estamos enfermando. Hay muchos enfermos en el pueblo del Señor, por lo que no debería de haber enfermos. Pero nos falta fe. Pero todavía el Espíritu de Dios está en nosotros. Todavía se mueve en este lugar. Y podemos pedirle: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y que podamos de verdad ser reverentes ante el Señor y poder hacer más de lo que se nos ha mandado hacer. Porque lo que se nos mandó a hacer es a predicar la palabra de Dios, a dar testimonio a aquellos que no conocen todavía al Señor, para que vean lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar solo allí, sino que también tenemos que ser reverentes con el Señor y buscar cada día, fíjese bien, la manera de congregarnos. Pero nos conformamos con venir a la escuela dominical, ya oí la enseñanza, me voy bien, pero en la tarde vámonos para la playa. Yo recuerdo ese primer año en esta iglesia, los cultos de la tarde eran unos cultos poderosos. No le digo que no lo sean, sí lo son. Pero había una asistencia en la cual uno se maravillaba verlo. Y le estoy hablando yo desde el punto de vista que era visitante, que era amigo. Pero hoy en día ya no estamos en la tibieza, estamos en la frialdad. Nos hemos enfriado tanto que nos hemos conformado a un culto. En los grupos de crecimiento, allá lunes hay oración. No, ay, qué oración. El miércoles voy a ir porque el miércoles dan refrigerio. Amado hermano, dice aquel canto que el poder del cristiano está en la oración. Y si de verdad queremos tener poder para vencer todas las mentiras del diablo, porque estos demonios fue la idea que tuvieron, convencer a ese pueblo gadareno que no creyeran, que no escucharan a Jesús. Esa era la idea y sigue siendo
la forma en que el diablo, que el Señor lo reprenda, sigue obrando. No quiere que escuchemos la palabra de Dios. No quiere que doblemos nuestras rodillas 2 horas, un viernes de clamor. No quiere que nos congreguemos allá en los grupos de crecimiento, porque allá es donde nos ha mandado el Señor a predicar su palabra, para que aquellas personas, vecinos de los lugares, de los hogares a los que llegamos, escuchen de las buenas nuevas de salvación, de lo que Jesús hizo en ese momento. Jesús fue respetuoso. Si usted se da cuenta, dice que cuando le dijeron vete, se dio la vuelta, subió a la barca con sus discípulos y se regresó. Los demonios creyeron que habían triunfado, pero el diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder, porque Jesús, Él tiene poder. Y el fruto más grande que Jesús dejó en ese lugar ese día fue que ese hombre dio testimonio, predicó. Y allá en el Evangelio de San Mateo, más adelante, se narra el otro evento donde 4,000 fueron alimentados por Jesús. Y allí va el fruto de que este hombre no hizo solo lo que Jesús le dijo, vete a tu casa y cuéntales, sino que este hombre en la Decápolis comenzó a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y allá en ese evento de los 4,000 a los cuales Jesús les dio alimento, allí había mucha gente gentil que vivía en la Decápolis y ya habían ido por su cuenta propia a escuchar a Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Y eso es a lo que hemos sido mandados. Pero procuremos hacer más como lo que este hombre terminó haciendo, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga siendo predicado. Y que podamos un día nosotros, amados hermanos, así como nos rescató del mundo, así como perdonó nuestros pecados, podamos un día ser salvos y estar junto con el Señor. Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades que puedan estar viniendo a nuestras vidas, de las situaciones económicas, de cualquier otra situación, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y que tú, Señor, ya nos has liberado del pecado, nos has perdonado, y ahora queda en nosotros, Señor, ser agradecidos y reverentes a ti, Padre, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bien, Dios ha hablado en nuestras vidas. No hay poder más grande que el poder de Dios. Hermanos, qué bueno es que ustedes decidieron este día apartar este tiempo para orar. Como usted puede ver, a orar. A orar, no a rellenar ahí no, a orar. Así que quiero decirle que el Señor ha escuchado su oración, ha atendido el clamor. Dios sabe la necesidad que usted ha puesto delante de Él. Hoy nos toca creer. Así que, hermanos, nos ponemos en pie, le damos gracias al Señor. Gracias por haber venido. Dios vea estos pasos que usted ha dado y esperemos esa respuesta de parte del Señor, ¿verdad? Oramos. Padre celestial, gracias por tu poderosa presencia. Has escuchado, has inclinado tu oído y has escuchado la oración de cada uno de nosotros. Hemos puesto, Señor, necesidades personales. Hemos clamado, Señor, por las familias de la iglesia.
Señor, te hemos dicho que necesitamos un poderoso despertar espiritual. Te lo hemos pedido a ti porque no hay estrategia humana que levante, Señor, a los tibios, a los fríos. El único que puede dar calor, Señor, eres tú. Gracias por tu presencia y gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, Señor, que apartaron este tiempo para buscarte. Gracias, Señor. Oro también a ti, Padre, por aquellos que a pesar de alguna molestia, alguna enfermedad, Señor, vinieron, algún dolor que estaba golpeando su vida, Señor, pero vinieron esta noche en el nombre de Jesús. Oramos a nuestro sanador, a nuestro Dios sanador, y te rogamos, Dios, que tu poder maravilloso obre en la vida de tu hijo, obre en la vida de tu hija, Señor, y que ese dolor desaparezca por la intervención tuya, Señor. Sea reprendido esa dolencia en el nombre de Jesús. También, oh Dios, esa petición que tu siervo, tu sierva puso delante de ti, Dios mío, de otras circunstancias, tú has escuchado esa oración, Padre, y que venga la respuesta de lo alto, porque tú oyes y respondes, Padre. Gracias, Señor. Que el gozo de tu presencia llene la vida de cada uno de nosotros. Toda preocupación la ponemos a tus pies y nosotros regresamos, Señor, con la esperanza de que vamos a ver esa respuesta. Gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Ahora mis hermanos regresan a sus hogares. Quiero suplicarte, Señor, que los cubras con tu poder y que lleguen bien. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios me los bendiga a todos.